Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias, como decimos, a los que nos siguen, nos acompañan, los que difunden nuestra programación y por supuesto mi mayor agradecimiento a los que colaboran con TLB1. La ayuda de ustedes es lo que nos permitió durante 10 años poder transmitir y llevar a todos ustedes toda la verdad y esperamos poder cumplir otros 10 años llevándoles, como siempre, toda la verdad también. Como siempre lo hacemos este programa a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos comunicamos. Y ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan difícil, tan complejo, en una época tan difícil, ¿no? Y tan adversa para la voluntad del bien, la verdad y la belleza. Así que bajo su manto y su protección, seguimos adelante haciendo el bien y llevando como siempre toda la verdad. El programa de hoy vamos a tocar, ustedes saben que se acaba de inaugurar hace poco un nuevo canal en YouTube, no son tan amigos nuestros, nos han cerrado, pero bueno, hemos tocado temas un poco picantes y eso ha molestado al poder. De todas maneras, hay canales que se han abierto muy interesantes en los cuales se tocan temas muy variados, pero muy valiosos de por sí. En este caso es un canal que se llama Sociología Mitológica o Mitología, sobre mitología. Por supuesto, está presentando toda una serie de variables y variantes muy interesantes. Para algunos podrán ser complejas, críticas, para otros con un gran valor intelectual y profundo en el sentido de poder llevar diferentes visiones de lo que hoy el pensamiento único nos arrincona. Razón por la cual vamos a entrevistar, para mí es un gusto compartir el programa, con el licenciado en Sociología, es graduado en la Universidad de La Plata, es director de este canal, Sociología Mitología, o Sociología de la Mitología, y en este caso el licenciado Rafael Currado desde la ciudad de La Plata vía Zoom. Gracias Rafael por tenerte aquí en Contracara. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en tu programa, en este canal, en el marco, si fuese poco, de los 10 años. Así que, bueno, yo soy el agradecido de que me tengan acá y que me permitan también presentar mi canal y todo el trabajo que venimos haciendo. Gracias, de verdad también acaba de participar como conferenciante en la primera conferencia que se llevó en la ciudad de Buenos Aires, TP y la Cuarta Revolución Industrial. Hemos filmado y hemos pasado por TLB1, ¿no es cierto?, la programación de todas estas conferencias que se han dado, que han sido muy valiosas, por cierto, en su contenido y por supuesto, en su forma de pensar, ¿no? Rafael, un poco me gustaría que me contaras de este canal nuevo que has conformado y que ya está empezando a reclutar muchos seguidores. Te has dedicado a la mitología. ¿Qué es lo que te llevó de la sociología a la mitología? ¿Por qué un sociólogo entra en esta variable y qué es lo que nos está contando? Sí, efectivamente. Antes que nada, agradecer la transmisión que hizo, bueno, que hicieron ustedes del encuentro. Para nosotros es muy valioso que canales como el de ustedes repliquen y reproduzcan nuestros mensajes y nuestros trabajos. Y para responder a tu pregunta, creo que tiene mucho que ver con la presentación que vos hiciste y que solés hacer de palabras que hoy por hoy, en la época que nos toca vivir, son tabú, ¿no? Hablar de verdad ya es hablar de un tabú muy grande en épocas de relativismo absoluto. Y dentro de lo que es la sociología, uno está casi obligado a generarse su propio marco teórico sobre lo que es el análisis del tejido social y cultural, ¿no? Y para eso, por supuesto, como toda ciencia social, casi que nos hermanamos con el arte en el sentido de que uno le da su sello propio, porque marcos teóricos hay muchos y muy buenos, pero se supone que uno en algún momento debe levantar la voz y utilizar las herramientas analíticas para hacer su propio marco teórico, como decía. Y en esa conformación me encontré con que si uno entiende el análisis social como algo integral, ¿sí?, no solamente como algo estanco, la dinámica social exige eso, creo yo. Es decir, nuestros razonamientos pueden ser simples, pero eso no hace que la realidad lo sea.
y queda en el talento y en la virtud del analista social o del científico social, incluir todas las variables que puedan existir para hacer el análisis más rico, pero casi como al filo de la navaja, desde mi punto de vista, y esto es casi hasta una cuestión ideológica, uno tiene que bajar el mensaje para que sea entendido y comprendido por la mayor cantidad de gente posible. Uno nota cierta endogamia que se da en los círculos académicos, ¿no? Donde pareciera que solamente se habla a determinado público con determinado conocimiento, incluso Juan Manuel, casi como un valor, las palabras intrincadas, y mientras más complicado, mejor todavía. Y yo creo que es hasta una cuestión de voluntad política intentar generar estos marcos teóricos como herramienta que simplifiquen el análisis, pero por simple no lo hace sencillo. Es decir, yo creo que hay una segunda complejidad en la simpleza. Poder explicar algo de forma simple, primero demuestra que uno más o menos comprendió de qué habla, y después muestra a uno esta voluntad política por comunicarlo. Si no, queda todo en ese ámbito, como yo le digo, endogámico, que no sale de las paredes de una casa de estudio, de una universidad, y creo yo que no devuelve a la sociedad lo que la sociedad espera. Un poco siendo autorreferencial, tuve la suerte de estudiar en el Colegio Nacional de La Plata, un colegio entrañable, formadores de líderes, de pensadores, de grandes mentes que han salido de ese lugar, y también luego continué mi aprendizaje en la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual esto que te digo para mí tiene una gran importancia, esa vocación de intentar devolver un poco a la sociedad que ha depositado en mí recursos y tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me pregunté de la mitología y es interesante analizarlo desde este punto de vista. Yo creo que un tejido social también se puede explicar con el concepto de cosmovisión, ¿no? ¿Y qué sería una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es una forma de ver el universo, pero el universo es mucho más que el mundo, ¿sí? No es solamente el mundo que pisamos físico, que eso sería, si querés, una cuestión más cosmológica. Yo vengo de esa rama, ¿no? De la rama del cuestionamiento cosmológico, ¿sí? Pero la cosmovisión es bastante más que eso. Tiene en cuenta cuestiones sutiles, cuestiones trascendentes, que ya ves, Juan Manuel, cómo todas estas palabras son contrasistémicas, ¿no? Por eso me gustaba retomar esta palabra tuya, verdad, libertad. Son todas palabras que hoy, al relativizarse todo, como que no son nada y al mismo tiempo es difícil definir. Pero desde mi punto de vista, desde mi marco teórico, comprendo y entiendo que cualquier sociedad, en cualquier momento y en cualquier época del mundo y en cualquier región incluso, puede ser analizada como una cosmovisión y como una cosmovisión que está integrada por cuatro grandes paradigmas que se pueden encontrar, como te digo, en cualquier lado y en cualquier época. Que esos paradigmas básicamente son la política, la religión, la economía y la ciencia. Pero hay que hacer acá una salvedad muy importante. Cuando uno nombra estos grandes paradigmas, estos grandes hitos, si se quiere, de la sociedad, uno tiende por naturaleza a institucionalizarlo. Entonces, es importante destacar que cuando se plantean estos cuatro paradigmas, en realidad lo que estamos pensando es, en términos de política, es el poder. Es decir, cómo esa sociedad entiende el poder, las formas de gobierno, ¿sí? Es la cuestión más macro del concepto del poder. Luego, cuando entendemos el paradigma de la economía, nos referimos a cómo esa sociedad entiende el tener, la distribución de la riqueza, propiedad privada, propiedad comunal, ¿sí? Todas preguntas que el analista social o el antropólogo le hace a esa sociedad, ¿sí? Por otro lado, ya nos vamos metiendo en la parte más intrincada, quizás, que es la parte del conocimiento, que son los paradigmas de la ciencia, que es el saber, cómo esa sociedad concibe el saber. Y acá hay una palabrita que a mí me gusta mucho retomar la cuestión etimológica, Juan, que tiene que ver con el sabor, el saber con el sabor. Es decir, lo que yo puedo empíricamente experimentar con mis sentidos, ¿sí? Esa sería la cuestión de la ciencia. ¿Y cómo se completa, Juan, el conocimiento? Bueno, el conocimiento se completa con una parte muy importante que está reservada al paradigma de la religión, que es el paradigma del creer, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Uno, cuando analiza otras cosmovisiones que han tenido lugar en el mundo, que incluso las siguen teniendo cada vez más atacadas, por supuesto, por el occidentalismo, ¿sí? Europeizante, por decirlo de una forma, para no meter toda en la misma bolsa, ¿sí?
por el racionalismo, por el empirismo, se da cuenta que siempre han habido cuestiones que la humanidad comprendió que no se llegaba a partir de los sentidos, ¿sí? Que no se podían experimentar, que no se podían encontrar empíricamente en el mundo que nos habita. Pero vaya si no eran importantes. Y me refiero a cuestiones bastante concretas como la justicia, el amor, los valores y tantos otros que se nos puedan ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando una sociedad contempla esas cuestiones dentro de su forma de ver el universo, por eso retomo la visión, el concepto de cosmovisión, le da la entidad que eso tiene, ¿sí? Lo pone en la jerarquía y en la importancia que eso tiene a nivel social. Entonces, dentro del paradigma de la religión podemos encontrar tres grandes ítems muy importantes. Uno, por cierto, y uno de los más importantes, es el arte. Es decir, con el arte, el ser humano siempre se ha conectado con la divinidad, con lo trascendente, con aquello inefable, con aquello que no puedo poner en palabras, pero que esa chispa de genialidad, ¿no? Que dispara en mí algo que lo conecté de otro lado, de otra dimensión, de otro plano. Ese es un aspecto. Otro aspecto puede ser la gnosis, ¿no? Esta palabrita a veces tan poco usada y yo creo tan útil, que es el conocimiento casi relacionado a la sabiduría, ¿no? Eso automático, esa idea genial, esa chispa, ese carisma que uno no lo compra en el kiosco, que uno lo trae o uno automáticamente le vino. Y por último, y esta es mi elección, la mitología. Incluso, Juan, nuestra sociedad, nuestra cosmovisión, o mejor dicho, muchos nos hemos corrido de esa cosmovisión, pero digo, la cosmovisión con la que compartimos mucho, con la que compartimos mundo, perdón, a la que nosotros denominamos cosmovisión heliocéntrica, es una cosmovisión que ha materializado todo tanto hasta un punto en el cual no tienen lugar estas cuestiones que nosotros veníamos hablando, pero sí contiene mitos. Aunque por supuesto nadie va a reconocer hoy desde la oficialidad que esos son mitos. Pero podríamos hablar de muchísimos mitos y de muchísimas cuestiones que la emparentan con otras cosmovisiones que han tenido lugar en la historia de la humanidad. Que por supuesto ningún ciudadano del imperio va a reconocer que eso es una posibilidad dentro de tantas, pero de hecho lo es. ¿Y por qué yo elijo la mitología, Juan? Elijo la mitología porque ahí nos han hecho perder demasiado tiempo contándonos esta idea por ahí de Levi-Strauss, de esos grandes eh, pensadores, antropólogos, sociólogos, que crean que el hecho de que existan mitos muy similares, por ejemplo, en nuestro continente, tiene que ver pura y exclusivamente con que en el estrecho de Bering, allá en el norte, en algún punto de la historia todos ingresamos, ¿sí? Entonces, evidentemente todos estuvimos en algún momento codo con codo y compartimos ciertos códigos que luego fuimos replicando y adaptando a la región en la cual nos íbamos asentando. Cosa que para mí es casi ridícula de pensar. Yo creo mucho más en un concepto como el de Carl Jung, ¿no? Que él hablaba de una cuestión arquetípica, ¿sí? Él hablaba de cuestiones que tienen que ver con cuestiones universales. Y ya fíjate, Juan, cuán disruptivo es hablar de eso. Cuán disruptivo es hablar de que quizás yo acá en Argentina, sin tener contacto con alguien en Oceanía, pueda conectarme con cierta información inmortal, eterna, ¿sí? Que de forma automática, inalámbrica, eso, de hablar de eso hoy es hablar de algo alocado. Entonces, termino con esto. Yo elegí la mitología porque creo que es una porción del conocimiento que contiene verdades encriptadas, que hablan de nuestro registro cultural y que se interpela en cuestiones que son absolutamente útiles para retomar hoy, para el análisis de la realidad en la cual vivimos todos los días. Pero además me gusta porque es un esfuerzo social. Es decir, el cuerpo mitológico es algo social, es un ejercicio y un fenómeno social. Diferente quizás del arte, porque claro, uno me podría decir, bueno, los artistas influyen unos a otros. Sí, pero el momento artístico es un momento individual, influido, por supuesto, ¿no? Por otros, pero en cambio, el cuerpo mitológico es poner en común cómo vamos nosotros a intentar comprender aquellas verdades trascendentes de forma
colectiva. Y eso, en definitiva, es la propuesta que hago en mi canal. Y por último, y muy importante, cómo se complete el análisis social. Cada cosmovisión tiene, asimismo, una moral, que es como la sangre que fluye en ese cuerpo, si uno lo quiere ver en clave de Leviatán, ¿no? De Thomas Hobbes, si uno se imagina al colectivo como ese monstruo mitológico conformado por todos los sujetos. Bueno, en ese monstruo mitológico lo que recorre sus venas es la moral. Y la moral, a diferencia de la ética, también es algo social. Es decir, lo moralmente aceptable en una cosmovisión puede ser moralmente denostado en otras, ¿sí? Entonces, justamente, ese análisis finito es lo que hace que muchos de nosotros estemos disconformes con la moral que nos ofrece lo colectivo, nos sintamos, eh, incómodos, nos sintamos ofendidos, no podamos aceptar la injusticia social en todas sus formas, no podamos aceptar el avasallamiento de los derechos, bueno, estas cosas que tanto se hablan en TLB1, y creo que arrojar luz conceptualmente desde la sociología y desde todas las ciencias sociales nos da libertad. Libertad conceptual, perdón, tener claridad conceptual, yo creo que al fin de cuentas es lograr un poquito más de libertad, poder poner en palabras el por qué cada uno desde su lugar militamos para formar un mundo mejor. Tiene que ver con esta incomodidad frente a la moral colectiva. La hice un poco larga tu pregunta, pero bueno, creo que termina de explicar el marco. No, me importaba que nos comentaras en este aspecto, porque creo que vale, y en estos temas que bien lo planteás, ¿no es cierto?, que en esta especie de cosmovisión en la cual se ve, bueno, está la política, la religión, la ciencia, la economía, bien lo planteaste, el arte derivado, ¿no es cierto?, en este aspecto, cómo se siente, ¿no?, esa etimología a través del sabor, el sentido. En esto desencadenaste en la moral. Bueno, la moral es una composición temporal. Vos dijiste, puede ocurrir en un tiempo y es inmoral en otro, o se desvaloriza la moral en otra época porque ya capaz que la moral entra en otras variables, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede descalificar, es decir, cómo uno puede decir la moral de aquella época o de alguna época marcó un sentido que hoy le demos otro? Tal vez esa moral de esa época era distinta a la moral de la época anterior, es decir, cómo se arrastra esa moral para llegar al hoy y decir esto es inmoral o esto es amoral. Yo creo, Juan, que tiene que ver con que muchas veces nosotros, por supuesto, es natural hacerlo, decimos que es inmoral porque en realidad estamos hablando de nuestra ética. Es decir, cuando nuestra ética, cuando nuestros valores, que creo que son innatos, que los traemos, chocan contra lo ofrecido por el colectivo, chocan frente a las reglas del juego, ¿sí?, que están hoy dadas. Es en ese momento donde nosotros decimos esto es inmoral, pero la realidad, por más que nos duela, es que para lo general eso no es inmoral. Hay sobrados casos, uno de los más claros, creo, una entrevista que se le hace a George Soros, donde él afirma, sin que se le mueva un pelo, que no tiene ningún conflicto moral a la hora de hacer negocios, paradigma de la economía, porque las reglas del juego establecen que él no tiene por qué tenerlas. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? Él me está diciendo a mí que el inadaptado soy yo, no él. Él está perfectamente adaptado a la moral ofrecida en esta cosmovisión heliocéntrica. Repito, materialista, que no tiene en cuenta cuestiones trascendentes. Incluso a mí me gusta dar un ejemplo claro. He escuchado varias veces que se compara, por ejemplo, el sentimiento del amor con comer chocolate. Es decir, estas notas que salen de color, que se ha demostrado científicamente que las endorfinas que da el comer el chocolate son exactamente las mismas que genera el amor, como negando la existencia del fenómeno que hace mover el mundo, que es el amor. Fíjate hasta qué nivel de negacionismo y de materialismo ateo hemos llegado, que nos quieren hacer negar el amor. Por eso a mí me gusta retomar los mitos. Utilizo mucho, por supuesto, la mitología griega, no por un capricho, sino porque es el cuerpo mitológico mejor ordenado,
y mejor a partir de la teogonía, ¿no? Tan bien estructurado, tan bien relatado. Los griegos en su cosmovisión comprendían que el amor tenía un estatus altísimo. No lo profanaban, no lo ponían en un lugar de interacciones químicas simplemente. No, comprendían que como hombres había algo trascendente que los interpelaba. Entonces, ellos se proponían socialmente decir, bueno, esto tan fuerte que nos atraviesa, que nos hace mover montañas, nosotros tenemos que darle un carácter de Dios, de semidios, y a partir de ahí intentar comprender cuáles son esas verdades que están encriptadas. Esa era la función y siempre fue la función del mito. Entonces yo creo que lo inmoral y lo moral tiene que ver más con una queja personal y frente a... Mira, a mí me gusta mucho apelar al tango, ¿no? Porque que fuera del canal si no tuviese en cuenta la mitología por excelencia rioplatense, que es el tango. Y cuando uno escucha tango como cambalache, como desencuentro, claramente nos hablaban de una época que estaba viendo morir su moral. Entonces nos hablaban de en el mismo lodo todos manoseados, no hay aplazados ni escalafón. ¿Qué nos están diciendo ahí? No hay jerarquías, es todo lo mismo. Y uno se pregunta, ¿cómo no hay jerarquías? ¿Desde qué momento no hay jerarquías? ¿No? O desencuentro, ¿no? En un corso a contramano, engrupieron a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, que te cuelgan de la cruz. Es decir, fíjense cuánto hay desde lo mitológico, desde lo cultural, por cierto, para ir comprendiendo los diferentes momentos y decir, ¿en qué momento se descarriló esto? ¿En qué momento cambiaron tanto los valores para un lado o para el otro? Entonces, bueno, creo yo que desde la sociología, pero mucho más desde esta sociología, por lo menos lo que me gusta hacer a mí, que es una sociología que entiende y comprende que no todo se explica desde el materialismo, que hay cuestiones que debemos retomar la enseñanza de nuestros ancestros, los nuestros, de nuestra región, y los otros. Nos han hecho perder mucho el tiempo, Juan, tratando de decirnos que esto eran cuestiones que no interesaban, que los mitos eran cuestiones de una época mm, inocente, donde la gente no tenía tecnología para comprender lo que pasaba y se inventaban pavadas. Fíjate, hasta qué punto ha llegado el análisis, ¿no? Se ha denigrado tanto el análisis. Entonces yo creo, en definitiva, que es recuperar un poco el tiempo perdido. Creo que hemos perdido demasiado tiempo y hemos subestimado mucho todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance. Ahora que estamos viviendo una época de la globalización, porque cuando el Cambalache se hizo, se había hecho en el año, no sé, 40, 30, no me acuerdo, donde planteaba algo que ya se estaba descalibrando en aquella época, donde obviamente la moral, viste, se había vulnerado, lo que aparece, bien hablaste de este caso de Soros, lo decía, donde no contempla la moral, porque en el negocio es el negocio. Para la moral decimos un negocio es que los dos ganen, no que uno se quede con todo. Se supone que tiene que haber ese grado. Hay sectores o personajes cuya moral no la tienen, no está incorporada, no es pecado, digamos, en el concepto cristiano, ¿no? Entonces se avanza sobre eso. Ahora, en este aspecto, cuando uno evalúa el tango, etcétera, que mostraba una época que ya venía anunciándola para el futuro, evidentemente hoy estamos viviendo en un Cambalache verdaderamente alarmante, ¿no es cierto? Y se pierde esta globalización, este poder, este centralismo del poder en una forma privada, privatizada, grandes corporaciones que manejan todo. Obviamente la moral ahí tampoco interviene de ninguna naturaleza, porque de hecho se van quedando con todo. Y no vas a tener nada y vas a ser feliz, en fin. Todo esto que nos van poniendo de alguna manera en esta Agenda 2030, por ejemplo, todo muy, muy mezclado. ¿Cómo puede uno interpretar esto frente a eso que se venía cantando, pero que el mundo en esa época todavía había más países, se discutía más, había poderes, por supuesto, algunos ambicionaban tener el poder absoluto. Hoy el poder absoluto prácticamente está en pocas manos, una sinarquía, un grupo, un clan, ¿no es cierto? Sionismo, masonería, qué sé yo, liberalismo, marxismo, en fin, hay un montón de cosas que, bueno, conforman eso, que hoy domina todo. Entonces, pregunto, desde la sociología, bueno, no digo ni la moral, ¿cómo lo podrías interpretar en este aspecto?
Bueno, creo que en tu pregunta hay mucho de lo que yo coincido, porque pareciera ser como que el avance es hacia el universalismo, que el universalismo es el enemigo íntimo de la individuación. Cuando hablo de individuación, no hablo de individualismo, es decir, hablo del desarrollo de las características propias, ya sea de un individuo o ya sea de un país o de una región. Todo lo que tiene que ver con la tradición, todo lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas en esos términos, ¿sí? La tendencia es que cada vez los países se van a ir pareciendo más, ¿sí? a lo deseado. Yo desconozco cuál será el modelo ideal al que nos están llevando. Por supuesto, empobreciéndonos de paso, ¿no? Está claro aclararlo. Pero sí, ciertamente creo que la tendencia, lo que se empezaba a ver en esa época, tanguera y con buena proyección, era esto, era el ecumenismo, la sinarquía, la igualación. Por eso yo remarcaba esa frase que creo que es fantástica. No hay aplazado ni escalafón. Hoy por hoy, Juan, es tabú hablar de autoridad. Es tabú, no se puede. De hecho, se puede, pero por algo es tabú. Es decir, hagan incluso a veces a mí me gusta hacer el experimento social de nombrarlo en una reunión. Y ya la crispación que generan estas palabras, otra palabrita que vos usaste al principio, verdad, esa verdad con mayúscula, ¿no? Porque uno pensaría que la ciencia tiene verdades temporales. Y Juan, podemos coincidir que si son verdades temporales, no son verdades. La verdad no es temporal. Entonces, nos han, se ha mezclado tanto, ¿sí? Se ha mezclado tanto en este mismo merengue los paradigmas, la política con la religión, con la economía, con la ciencia, que uno no deja, nunca tiene claro si lo que está asistiendo es a una orden política o están apelando a cuestiones científicas o realmente lo que están haciendo es apelar a cuestiones sentimentales. No lo tiene claro. Entonces, creo que es importante siempre volver a cero, a las categorías puras, para luego sí complejizar el análisis, pero desde nuestro orden, no desde la confusión de lo general. Pero sin escaparme a tu pregunta, yo creo claramente que el camino, lo que ellos buscan, estos grupos de poder, es ese nuevo orden mundial que tiene reservado para nosotros una vida muy parecida, vos bien lo decías, ese eslogan tan nefasto de no tendrás nada y serás feliz, que esto no es una cuestión que se nos está ocurriendo, esto es el eslogan oficial. Es decir, ya ni siquiera hay una cuestión de parábola, ya es a cara lavada y que, repito, que tiene que ver con eliminar todos los rasgos de identidad de los países, de las regiones. Porque un país con identidad fuerte es un país que va a defender lo suyo, es un país que va a tener fronteras firmes. Eso no significa excluyentes, por supuesto, porque las fronteras están hechas justamente para interactuar, pero este avasallamiento tuve la suerte, Juan, de estar hace un par de años en Roma. No sé si alguien puede imaginar una ciudad más milenaria. Y justo estaba en la época de noviembre, creo que es, cuando se festeja Halloween. Yo estaba saliendo de la visita al Coliseo y me encontré con chicos disfrazados de Halloween. Y yo digo, bueno, evidentemente esto está mucho más acelerado de lo que uno cree. Esto ya no es un cipallismo tercermundista. Evidentemente ya esta sinarquía ha logrado desdibujar, y no hace falta muchas generaciones para terminar de dibujar todos estos rasgos nacionales, ¿no? Digamos, sabemos que esto puede ser un proceso muy rápido. Y bueno, y frente a eso está esta resistencia. Esta es la resistencia de todos estos grupos disidentes, los cuales decimos, no, no, un segundo, nosotros queremos formar una nueva cosmovisión. Nosotros somos, alguien el otro día me daba esta analogía que me gusta recuperar, como Asterix y Obelix en la Galia, dentro del imperio, resistiendo a este embate, que yo creo que siempre es un embate primero moral. Cuando uno logra comprender cómo esa moral que funciona como sangre va distribuyendo al resto de los paradigmas, claramente entiende por qué después hay un solo que dice, en el paradigma de la economía yo no tengo cuestiones sentimentales ni morales, claro, y en la política, y en la religión, y en en la ciencia, ¿hay cuestiones morales en la ciencia? Entonces, creo que tener ese pantallazo, digamos,
como todo marco teórico, es sin duda una simplificación. Pero al mismo tiempo creo que puede servir para disparar para diferentes lados, como un mojón, ¿sí? Como un lugar para pivotear para distintos lugares. Pero sí, para responder a tu pregunta, coincido que evidentemente el objetivo es la igualación y completar esa voluntad sinárquica que evidentemente hace tantos años que tienen, ¿verdad? Que se viene cimentando. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría también sobre esto, pues recién planteabas, ¿no? Uno puede cuestionar, la ciencia es cuestionable, ¿no es cierto? La economía es cuestionable, ¿no? Más allá de la política es cuestionable, la religión, bueno, ya es un tema de dogma de fe, ¿no es cierto? Depende qué religión tenga uno, puede cuestionar una a la otra. Pero todo es cuestionable. Pero hoy en día parece que todo lo cuestionable no es cuestionable más, y lo no cuestionable, como el caso de la religión, ahora es toda cuestionable, ¿no es cierto? Entonces se ha alterado todo. Quiero que me lo digas, ¿no es cierto?, visión de la sociología, por supuesto, en esta temática. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Rafael Currao, sociólogo. Muy interesante conversación, ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, hemos vuelto en este segundo bloque con el licenciado en Sociología, Rafael Currao. Rafael, había quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto?, todo lo cuestionable, ¿no es cierto?, que era la política, la ciencia, la economía y muchos otros, ¿no es cierto?, era cuestionable, y la religión, un dogma de fe, no se cuestiona. Hoy es al revés, no se cuestiona ninguna de esas disciplinas o ciencias, y la religión es cuestionable. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo la sociología en esto? O tu visión como sociólogo, ¿va? Y como cuestionador también de todo esto, ¿no? Nos han mentido muchas veces en la historia. La historiografía la escribían los ganadores, ¿no es cierto? Y los buenos eran malos y los malos eran buenos. En fin, y en esto es como que entramos en un pensamiento único, ¿no es cierto? Inamovible e incuestionable. Pero lo que es un dogma de fe es cuestionable. Contame. Bien, lo primero que quiero aclarar, por si no lo dejé claro cuando relataba lo del marco teórico, cuando yo hablo de religión, no hablo de ni siquiera una institución, ni tampoco en sí un dogma determinado, ¿sí? Tiene que ver con justamente la etimología, lo de religare, es decir, completarme como ser humano, no solamente la cuestión que me puede brindar la ciencia, que es lo empírico, lo duro, sino también las cuestiones trascendentes. Por supuesto que la religión, como la conocemos nosotros, tiene que decir respecto a eso, ¿no? Pero quería hacer esa salvedad por si no había quedado claro. Respecto a lo otro que me preguntas, a mí lo primero siempre que me gusta matizar es que
esto que nosotros estamos viviendo no es exclusivo de nuestra época, de nuestra región, sino que es algo que digamos, es una cuestión que ha sucedido siempre que se ha establecido una cosmovisión como hegemónica. Siempre, digamos, la voluntad yo le llamo el imperio, ¿no? La voluntad del gobierno, por simplificar lo que se entienda la figura, va a ser que sean incuestionables algunas cuestiones que sean los pilares fundamentales de esa cosmovisión. Así que yo esto lo veo bastante natural, incluso cuando uno analiza históricamente otras sociedades o en épocas donde el imperialismo era más honesto incluso, veía ese choque, ¿no? Esos avasallamientos sobre las creencias de los otros y demás. Entonces yo creo que en principio me gusta desmitificar esto para poder charlarlo de manera seria y no creer, claro, uno como sociólogo lo primero que se encuentra es que el sujeto cultural cree que su realidad es la eterna. ¿No? Esto es natural, eso es lo primero con lo que se encuentra. Y claramente cuando uno quiere hacer un análisis social, tiene que hacer el juego intelectual de desapegarse lo más posible, aunque no es nada fácil, e intentar ver las cosas de forma desnaturalizada. Es decir, ¿qué me queda a mí como sociólogo si analizo todo como un argentino en el año 2022? No, yo tengo que tratar de hacer un zoom out y hacer un análisis menos apasionado. Por supuesto, eso es una empresa imposible, pero lo que sí es posible es comprender que esta dinámica, como decía Nietzsche, este eterno retorno, siempre sucedió y siempre se ven picos de más crisis, picos de momentos como somos testigos que ha pasado hace un par de años, que evidentemente los planes se vuelven más abruptos y se tienen que acelerar. Eso también habla de una dinámica social que obliga a que esos planes que quizá en su planificación estaban pensados para largo plazo o para de una forma más paulatina, de repente, de buenas a primeras, abrupto. Entonces, bueno, en principio te diría eso, te diría que es interesante analizar esto, pero teniendo en cuenta de que no es nada nuevo y que evidentemente ellos consideran esta dinámica, ¿sí?, de la hegemonía y de la resistencia, que por suerte siempre la hubo y por suerte también siempre la habrá, por mal que les duela. Tal cual, la hegemonía que la tienen esos, y que esos son lo que nosotros llamamos la sinarquía, sin duda. El mundo va avanzando, bueno, estamos viendo a pasos agigantados, ¿no es cierto? La tecnología tiene un rol fundamental en la cabeza de la gente, cada vez se lee menos, se estudia menos, se absorbe simplemente plataformas que imágenes van pasando rápido y la gente chupa lo que ve ahí, pero no lo profundiza, ¿no? Todo es muy superficial. Y en esto afecta obviamente nuestra forma de discernir, ¿no es cierto? ¿Cómo se discierne en algo bueno o malo cuando en realidad ya todo es confuso y todo es básico, ¿no? Es elemental, llamémoslo, sin nada más profundo. Y vemos también que en esto de la tecnología, ¿no es cierto?, va avanzando, las redes sociales, ¿no?, la forma de comunicar, en fin, el transhumanismo, ¿no es cierto?, que estamos entrando ahora, etcétera. Y obviamente las realidades virtuales, ¿no? Cada vez la realidad virtual se va incorporando dentro del individuo. Yo me acuerdo en años atrás, cuando apareció el Facebook, la gente que ni se conocía y se había, entre comillas, hecho amiga en el Facebook, de repente discutían y se peleaban, y después te llamaban y te decían, me peleé con fulano, o me peleé porque me discutí, y yo decía, ¿qué te importa si el tipo ni lo conoce? Y había encarnado la pelea con una pasión, y a mí me parecía absurdo solamente el hecho de tener un tipo en el cual ni conozco, no lo sé, no sé su nombre, no, tiene un seudónimo, y hay una pelea de la cual no le veía sentido. Sin embargo, cada vez estamos entrando más en esa. Explícame un poco de tu visión. Bueno, es muy interesante el tema del transhumanismo, del metaverso, porque que es más o menos lo que estabas contando, ¿no, Juan? El metaverso como esta tendencia que hay ya a que directamente nuestras vidas dentro de relativamente poco tiempo proponen que sean dentro de un ámbito absolutamente digital, incluso lo más inmersivo posible. Pareciera que ya está la tecnología disponible como para empezar a sentir
¿sí? Ahí sí, sensaciones, gustos, olfatos, sí, ya, evidentemente eso ya está. Ahora uno se pregunta el por qué, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar, nosotros lo que pensamos, y digo nosotros porque esto no es una idea propia, sino es una idea que hemos ido generando desde el movimiento. Cuando hablo del movimiento terraplanista, ¿no? Del que soy parte, hemos ido identificando que hay un patrón. Hoy te hablaba del eterno retorno. Hay un patrón que se repite, que es que pareciera que tienen que ir actualizando cierta desorientación, ¿sí? Para que no pensemos, como te decía, en las cosas importantes, trascendentes, ¿sí? Y que mansitos vayamos al pie, ¿sí? Vayamos a ser cada vez un ganado, ¿sí? De este aparato tan nefasto, ¿no? Que es el sistema en el cual vivimos. Y cuando uno analiza las posibilidades que hay dentro de esta tecnología, se da cuenta de que eso lo pone frente a un cuestionamiento casi descartiano. ¿Cómo sé yo que ya no estoy inmerso en un metaverso de un jugador que se puso hace 50 años unos anteojos con una tecnología que no me permitiría a mí realmente verificar si lo que vivo es real o lo que estoy viviendo es esa tecnología? ¿No? Eso, digamos, en términos filosóficos, uno no puede nunca negar la posibilidad de que suceda, por ínfima que sea. Entonces, cuando uno revisa, ¿no?, la historia, se da cuenta que evidentemente hemos pasado por diferentes desorientaciones en lo que a la cosmología respecta, y esta es una fase más. Es una actualización a la época en la cual vivimos, porque claramente ellos identifican que no es tan efectivo un relato en el 1200 que en el 2022, con toda la información y la desinformación que hoy manejamos, con todas estas mentiras de los fact-checkers. Bueno, tienen que afilarse, ellos no se pueden dormir en los laureles. Y creo que es muy importante retomar la idea de Sigmund Freud, cuando él hablaba de las heridas a la humanidad. Él identificaba tres grandes heridas al espíritu, ¿sí? Si querés, hasta la autoestima, te diría, del ser humano. Y fíjate cuál habla él, la primera, la de Copérnico. Es decir, ya no somos más el centro de lo creado. Eso nos saca un rol de protagonismo importantísimo. Eso nos pone en un lugar en el cual nadie mira. Fíjate cuánto esto puede afectar a la moral que hablábamos hoy más temprano. No es algo abstracto, estamos hablando de algo concreto. Freud identificaba la segunda herida, la de Darwin, ni más ni menos. Es decir, ya no somos un diseño divino, no, no, no. Somos primos hermanos de un orangután. Entonces, como tales, no tenemos una responsabilidad y derechos en esta tierra. No, ya somos un animal que ha tenido suerte de desarrollar un cerebro lo suficientemente complejo como para lograr lenguaje, acumulación de cultura y demás, ¿no? Fíjense cómo este denominador común absolutamente ateo materialista, que es todo a raíz de la confabulación cósmica del azar que ha determinado que hoy vos y yo estemos hablando y nos estemos comunicando con este lenguaje, ¿no? Pareciera ser esa la premisa. Y la tercera herida que el propio Freud propone es la suya propia. Es decir, ni siquiera ustedes son dueños de su propio ser completo. Hay una parte subconsciente que no podemos manejar. Y nosotros creemos, justamente, Juan, y esto ya corre por nuestra cuenta, y muy orgullosos estamos de eso, de que la cuarta herida, justamente, la cuarta herida de la humanidad es el transhumanismo. Es reforzar en esta idea de que somos incompletos. Reforzar en esta idea de que nuestro organismo no es un organismo inteligente. Esto está íntimamente relacionado con cuestiones de la medicina. Yo creo que hay una herida ahí intermedia, si fuese yo quien lo propone, que es la de Pasteur. Creo que es fundamental esa guerra, incluso interna. Fíjate vos que la idea de Pasteur puede encontrar su fractal hermano en Marx, esa guerra constante. Es decir, ya los países no están en guerra unos con otros. No, no, ahora también están en guerra al interior del país. Y no solo eso, sino que tu cuerpo también está en guerra. Fíjate cómo esto que parece tan abstracto va moldeando una cosmovisión y va generando una moral en la cual, si yo estoy dando vueltas por el universo, nadie está viendo, nadie digamos,
no tengo un rol complejo ni fundamental, solamente tengo que nacer, crecerme, consumir mucho, reproducirme cada vez menos y morirme rápido, y al mismo tiempo soy un mono evolucionado con suerte, y al mismo tiempo no soy dueño ni siquiera de lo que yo creo que es la integridad de mi ser, y al mismo tiempo yo estoy en guerra con todos, en términos liberales económicos, ¿sí? Fíjate cómo el marxismo y el liberalismo se tocan absolutamente, y al mismo tiempo estoy en guerra a mí, adentro de mi cuerpo, y además me vienen a decir que yo no basto, que necesito un brazo mecánico, vaya uno a saber por qué, porque no tengo ganas de levantarme a buscar agua de la heladera. Bueno, eso va configurando lo que nosotros denominamos como visión helocéntrica, y a eso nosotros le ofrecemos resistencia. ¿Sí? ¿Cómo? Atacando esos axiomas que se dan por válidos, ¿sí? por esta que vos muy bien decías y yo suscribo, por estas cuestiones que no se pueden cuestionar. Nosotros nos preguntamos desde cuándo las cuestiones científicas no se pueden cuestionar, si la ciencia es la institución con mayores refutaciones en su historia. Si la ciencia, lo explicaba Thomas Kuhn, va evolucionando a partir de las refutaciones y de la aparición de nuevos paradigmas. Es un oxímoron plantear un argumento científico irrefutable en términos científicos. Entonces vemos cómo esto que por ahí en primer medida parecería tan abstracto, empieza a cobrar sentido y nos empieza a demostrar por qué nosotros nos angustiamos frente a la realidad y por qué nosotros ofrecemos resistencia cada uno desde nuestro lugar. Ahora, en base a esto que acabas de decir, que es muy interesante, porque aparte de la religión, nosotros somos creados por Dios, obviamente Dios ha creado todas las cosas, puede haber una confrontación entre ambos, ¿no? En esta decisión, ¿no? O Dios es muy pequeño, que no creó todo, es decir, creó todas las cosas, entonces es gigante, y si todo eso que se dice afuera, que ya no existe, sino que forma parte de esta cosmovisión llamada terraplanista, ¿no? De alguna manera, el hombre es el centro, entonces el hombre es el poderoso creado por Dios y colisiona con esa universalidad de cosmos, y, ¿no es cierto?, y tantas galaxias y qué sé yo, que lo haría gigante. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Más pequeños o somos privilegiados ante un todo? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Creo que nosotros, de los diferentes debates que hemos tenido, al menos hemos llegado a la conclusión de que somos un diseño inteligente. Eso creo que sería obtuso, incluso científicamente siendo honestos, uno cuando analiza, volviendo al transhumanismo un segundo, una mano mecánica, por más perfecta que sea, jamás se va a poder comparar con este mecanismo. Nunca. Pero acá vemos casualidad cósmica, y en lo otro vemos diseño inteligente. Eso ya debería sonar ridículo, hasta para cualquier científico que se jacte de serlo, ¿sí? Eso es como que el hombre complota contra el hombre mismo, llamémoslo. Exactamente. ¿Y cuánto tiene para decir? ¿Cuánto tiene para decir personas como Chinda, Brandolino, como tantos otros que están en la batalla real política? Fíjate cómo los paradigmas se cruzan, ¿no? La ciencia, pero ojo, que la ciencia se dirime en la calle, ¿eh? No vayamos a creer que la ciencia solamente surge de los papers, del peer review, no. Bien sabemos todos que estas cuestiones se dirimen en la faz del paradigma de la política, ¿sí? Entonces, fíjate cuánto hay de esto que estamos charlando en los planteos que se hacen desde paradigmas de la medicina que comprenden que el ser humano es completo en su naturaleza, es perfecto en su naturaleza. Entonces, me resulta muy interesante cómo se puede, desde cualquier hilo que uno tome, sea desde el lugar que sea el fenómeno social que sea, lograr identificar qué es lo que está pasando ahí en términos integrales, que creo que esa es la función del científico social en general, pero sobre todo del sociólogo, ¿no? Esa pregunta tan incómoda de qué es la sociología. Bueno, creo que es una mirada, una disciplina que ayuda a tener una visión integral de las cosas que realmente, Juan, creo que es lo que hace falta. Y no es casual que haga falta. Ya veíamos desde la revolución industrial, la primera de todas, cómo esa idea de la alienación del obrero sobre su producto final. Es decir, el tipo que ajustaba la tuerca nunca veía el auto, y eso lo
lo devastaba psicológicamente. Bueno, hoy lo que vemos es que académicamente se ha especializado todo tanto que hay gente que sabe muchísimo de muy poco. Y cuando uno quiere retomar el análisis crítico que debería tener cualquier científico, yo no te hablo de científicos sociales, cualquier científico decir, bien, salí un poco de tu métier, vamos a hablar de cuestiones, no, ahí ya, no, eso se lo dejo a los expertos. Pero entonces, ¿quién va a poner a hablar a los expertos entre sí? ¿Quién va a ser esa gran torre de Babel para poder? Porque si no, somos expertos hablando para los expertos. Me explico, creo que hace falta una mirada integral que dé respuesta a este tipo de cuestiones y que pueda dar sentido también a algunas cuestiones que son ciertamente complejas. Desde el movimiento así terraplanista, ¿no? El grupo que conforman, obviamente, al cual yo he ido muchas veces, me agradan las conversaciones que se tienen, las conferencias que se dan, no cabe la menor duda, hay cosas que las comparto, cosas que me resultan dudosas, tal vez porque ya tengo un chip en la cabeza donde es muy difícil alterarlo, ¿no es cierto? Tal vez porque, bueno, esto es otra teoría de la teoría anterior, ¿no es cierto? Entonces estamos peleas entre teorías donde difícilmente, o lo que nos han mostrado es que el mundo, bueno, está digitado, puede ser digitalmente, obviamente, donde nos muestran una cosa que en realidad no es, como nos han escrito una historia que tampoco es, o por lo menos que es de los ganadores. Hoy será de los poderosos que hacen diseños gráficos y nos recrean, ¿no es cierto?, un mundo virtual, que llegamos a Marte, que estamos, qué sé yo, en otras galaxias. Pero la realidad es que dentro de ese movimiento siempre se pensó en una cuestión de terraplanismo, ¿no es cierto? Pero también entra otra variable, que puede ser o no ser, o por lo menos lo que yo he visto, ¿no?, internamente, que puede ser o no ser, puede no ser, puede ser un poco más curva, puede ser, ¿no? Hay otro. Pero eso, lo que percibo, les ha dado pie a cuestionar muchas otras cosas, es decir, salieron de discutir ese tema puntual para entrar en otros temas. ¿Eso qué fue? ¿El puntapié de despertar en otros después? ¿O ya venían otros y dijeron, bueno, vamos a empezar por acá? No, es exactamente así como lo decís, y déjame empezar la respuesta contándote una anécdota que sucedió el día 25 o 26, ya no recuerdo, alguno de los dos, de mayo, cuando hicimos el encuentro en el teatro, en el Picadero, en Buenos Aires. Por suerte tuvimos 2 teatros repletos, se acaba de replicar en Barcelona, la misma cantidad de personas, y ahora se va a hacer en Menorca. Recuerdo en primera fila, yo lo veía desde el escenario, un señor mayor con su bastón, muy atento, y en un momento ya cuando estábamos redondeando el encuentro, él levanta la mano y dice, todo muy lindo, muy interesante, pero yo vine a un encuentro, a una conferencia terraplanista, y ustedes hablaron de filosofía, de cosmovisión. El tipo estaba indignado porque creía que íbamos a hablar de cuestiones técnicas, científicas, como a veces estás hablando con un sociólogo que de física sabe lo que le enseñaron en el secundario. Por supuesto que hay referentes en el movimiento que ese debate lo dan, y de muy buena manera y con muy buenos instrumentos, pero lo cuento como un detalle porque hay mucha etiqueta, por supuesto, y hay mucha idea preconcebida de lo que hoy se pareciera que hablar de terraplanismo es hablar de ignorancia, ¿no? Es una cuestión que debería llamarle la atención a más de uno, cuando hay tanta gente hablando de tantos disparates y no se utiliza ese término, qué sé yo, buscadores de unicornios, no se usa como sinónimo de ignorancia, pero sí el terraplanismo, ¿no? Eso es algo que a cualquiera debería llamarle la atención. Eso es movida. Y por otro lado, ya ves, en esta charla misma se demuestra que lo nuestro es un debate a la cosmovisión heliocéntrica, no solamente a la cosmología, no solamente a la forma de ver el mundo físico en el que habitamos, que nosotros entendemos que es absolutamente contrapuesto a lo que experimentamos en el día a día. Y simplemente lo que pedimos de este lado es que si alguien quiere a nosotros, si alguien nos quiere decir que la Tierra es esférica, eso está muy bien, pero no puede usar un argumento que es de la política, que es enrostrarnos las imágenes de la NASA, porque sería lo mismo que decir que tenemos que hacer lo que dice la OMS que hay que hacer, porque es la autoridad. Entonces, si somos serios para discutir cuestiones de política, para discutir cuestiones de salud, también tenemos que ser serios. ¿Por qué dejar afuera a la ciencia? Y algo tan importante
como es el mundo en el que vivimos. Porque discutir eso es la puerta de entrada a poder discutir todo lo demás. Hemos tenido gente que se ha acercado a nuestro movimiento porque entró por otra rama de la cosmovisión, no de la ciencia, que entró incluso desde la economía, porque la bola refiere a escasez de recursos, ¿sí? Que viene desde otro lugar diferente, pero se encuentra que lo que hay acá es una resistencia seria, organizada y metódica, que se cuestiona cosas que muchos han decidido no cuestionarse. Y yo creo que es fundamental discutir los axiomas de los paradigmas, ¿no? Los axiomas son como los cimientos, son esas cosas que un científico te va a decir que son tan evidentes que no tienen que ser demostradas. Y nosotros decimos, no, un segundo, eso pertenece a un paradigma diferente. Vos desde la ciencia no podés pedirme eso, vos me estás pidiendo obediencia o fe, no me estás pidiendo criterio científico, cuando el método científico, cualquiera que haya tenido formación en epistemología y en metodología, sabe que demanda justamente el ataque constante al paradigma hegemónico. Así avanza la ciencia. Es decir, nos ponemos de acuerdo en que el rey paradigmático va a ser esta teoría, ¿sí? Bueno, a partir de mañana, todos los científicos tenemos que empezar a tirarle munición gruesa, porque eso va a hacer que se robustezca el paradigma. Ahora, si llega a aparecer al menos una premisa, un ejemplo que derribe ese paradigma, no podemos resistir políticamente de cambiar de paradigma. Entonces, tener esa claridad conceptual hace que seamos un adversario bastante incómodo para aquellos que se precian de científicos, pero desconocen las cuestiones fundamentales, axiológicas y filosóficas de su propio modelo. Y ya, Juan, yo hace 4 años que estoy en este movimiento, hace muchos que hace mucho más que están, hemos estudiado muchísimo, porque tenemos que responder todo, ¿viste? Desde este lugar pareciera que somos Google, tenemos que saber absolutamente todo, y frente al el mínimo error, ya la descalificación absoluta. Bueno, entonces, desde este lado, lo que requerimos es precisión, ¿sí? Precisión de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que se está discutiendo, de separar las cuestiones, y que si hablamos de la forma de la Tierra, que te soy muy honesto, es una cuestión que me interesó en su momento, pero ya la dejé guardada en un cajón, porque ya lo comprendí. A mí me interesa hablar de cuestiones trascendentes, de hablar de qué vamos a hacer con nuestra sociedad, de aquí en más, de qué educación le vamos a dar a nuestros hijos, ¿sí? De qué valores vamos a imprimir, vamos a darle los valores del liberalismo económico o el marxismo, de pisar que tengas al costado, de que no importa nada, o vamos a recuperar una idea de una comunidad bien entendida, con valores y demás. Así que bueno, esa es un poco la invitación que hacemos y también la postura que defendemos y el respeto que solicitamos del otro lado. Que sea recíproco, tal cual, tal cual. Rafael, te agradezco muchísimo, pues podemos seguir hablando, hay mucho para hablar, pero bueno, vamos a tener otra oportunidad de hacerlo, y aparte invito a todo el mundo que entre, obviamente en YouTube, en el canal, como bien acabamos de decir, Sociología Mitológica. Así que bueno, ahí la gente puede entrar, intercambiar, ver, y después estarán los otros grupos en los cuales TP y otros, ¿no? NUR para todos, y creo que hay varios canales donde creo que cada uno está abriendo el suyo, porque creo que el amigo Daniel Márquez está abriendo también su propio canal. No estarán compitiendo entre ustedes, ¿no? ¿O sí? No, él fue precursor, Soberbia Somos Todos, los invito. Sí. Muchos canales, los hermanos Barea, Lola Arcoiris, otro del que soy parte, Cuadrantes, se van a encontrar con, en algunos casos, con que ni mencionamos la palabra tierra plana, ni tiene que ver con esto que estuvimos hablando en esta charla tan amena con vos, Juan, que vuelvo a agradecerte. Para mí es un honor estar en tu casa, en tu canal, y bueno, a disposición, por supuesto, para futuras charlas y para lo que usted mande. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, ¿eh? Nos veremos pronto. Gracias. Un abrazo. Bueno, a todos ustedes, obviamente, bueno, la idea siempre hay un puntapié en la vida, ¿no? Cuando uno empieza a tirar de la cuerda en algo que tiene sus dudas, que bueno, eso nos va llevando a otra cosa, y otra cosa, y bueno, y así es como uno va
desmistificando y al mismo tiempo va abriendo, ¿no es cierto?, un poco el cuestionarse, que también es real, ¿no? Tal vez lo traigamos a la época de la historia, ¿no? La Argentina, como todas las historias, la escriben los ganadores, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, siempre vamos a ver los ganadores que van a imponer, y el que perdió es un zombie, como lo están pintando hoy en día. Pero también nos pasó a nosotros como argentinos, ¿no? En el siglo XIX, el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, un gobierno nacional, con un proyecto nacional, con una idea de soberanía, con una contención, en fin, que planteaba las cosas, ¿no?, como tienen que ser, con su orden, con su rigor, con su obediencia a la ley, etcétera, ¿no? Lo que logró que la Argentina mantuviera su geografía. Pero en la batalla de Caseros, que es el derrocamiento de este señor Juan Manuel de Rosas, vino todos los gobiernos de sus enemigos, ¿no? Y claro, los enemigos reescribieron la historia, y es lo que nosotros llamamos la historiografía, donde obviamente todos los malos que complotaban contra el país, y payos, etcétera, pasaron a ser los prohombres de la patria, y todos los que habían defendido la soberanía, habían peleado por la tierra, por los valores, por la religión, etcétera, pasaron a ser los malos de la película, y no tuvieron una sola calle ni una sola plaza en ninguna ciudad del país. Entonces, cuando vemos que esa historia, después aparece el revisionismo histórico, fines del siglo XIX, con Adolfo Saldías, y replantea la cosa y dice, no, vamos a estudiar este periodo de tiempo, y en este periodo de tiempo empieza a descubrir que no era la historia de los ganadores, sino que había una historia atrás. Hay viejas canciones que dicen, si hubo una historia, hubo otra. También lo vivimos en la década del 70, también vivimos muchas cosas, nosotros los argentinos y nuestros hermanos hispanoamericanos deben haber vivido exactamente lo mismo. La realidad es que en este aspecto estamos viviendo en una época donde todo es cuestionable. Y en todo lo cuestionable, esto también entra dentro del parámetro del cuestionamiento. Y después la tecnología y todo lo que nos van vendiendo, donde siempre uno tiene un puntapié en algún sector y eso le va abriendo la cabeza para discutir otros sectores. Tal es así, como bien dijimos en esto, se discutía la política, la ciencia, la economía y el dogma de fe de la religión, que no se tocaba. Hoy se trastocó todo. Hoy no se discute esos temas y sí se discute la religión, porque en realidad la religión, la fe católica para nosotros que somos católicos, es un pilar muy importante que afirma la fe, la verdad, la belleza, el bien, y bueno, los poderosos del mundo justamente lo que quieren es ellos adueñarse de todo eso, eliminar esto que hace a la trascendencia del hombre y quedarse con lo material y el pensamiento único, donde dicen la economía tiene que ser así, la ciencia tiene que ser así, la política tiene que ser así. Y no se varía de eso. Y esa es la realidad. Entonces, todo el cuestionamiento es válido. Y en este aspecto, desde el punto de vista de la sociología, que tan claramente nos vino planteando Rafael Currado, nos deja una puertita abierta, ¿no es cierto?, para debatir, para discutir, para ver. Y la posibilidad de discusión siempre está. Y uno se puede equivocar y también puede reconocer la equivocación. Pero también reconozcamos del otro lado la equivocación, ¿eh? No nos quedemos en un solo parámetro. Ni como bien dijo, acá te pesqué, entonces ya todo lo que dijiste no vale. No. Tenemos que ser parciales en eso para darnos cuenta que las cosas, ¿no?, tienen que entenderse. Hay que ser imparcial en ese aspecto. Así que bueno, espero que puedan consultar su canal, Sociología Mitológica, vale la pena en YouTube, como en todos los otros compañeros que tratan otros temas tan valiosos como este. Les agradezco por habernos acompañado en este programa. Los espero en el próximo encuentro de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.